Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, muchas gracias por esta entrevista. Encantada. En primer lugar, quería preguntarle por la propia institución que usted preside, estando muy conocida, ¿no?, entre la ciudadanía y también entre los jóvenes. ¿Cómo describiría de una forma sencilla en qué consiste y qué valor aporta a la ciudadanía, ¿no? Pues el Banco Europeo de Inversiones existe desde que se nació la Unión Europea, desde las primeras comunidades europeas en los años 50, y la verdad es que es una gran historia de éxito, porque lo que hace es invertir en grandes infraestructuras, en grandes proyectos dentro de la Unión Europea y también apoyar todos los programas de cooperación y de desarrollo en el resto del mundo. Es una de las mayores instituciones financieras multilaterales, si no la mayor. Invertimos el 90% cada año dentro de la Unión Europea, pero también jugamos en la liga de los grandes bancos, como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo, y eso nos da una gran capacidad para apoyar las prioridades europeas, mejorando la vida de la gente. Antes de entrar en las inversiones concretas, ¿no?, que el banco realiza y poder un poco profundizar en ellas, el banco, como usted decía, es una institución dentro de la Unión Europea. Quería preguntarle, en términos generales, ¿cómo valora la situación de la Unión Europea actualmente? Estamos en un momento geopolítico tremendamente difícil. Lo estamos viendo estos días con el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Están en auge modelos políticos autocráticos que de hecho están poniendo en cuestión todo el fundamento del orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial, atacando las Naciones Unidas, atacando las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, atacando el Estado de Derecho, la libertad de prensa, y Europa verdaderamente es el líder de la resistencia en este momento. Es el principal foco que defiende los valores democráticos, el respeto, la paz, la cooperación internacional. Y por eso es tan importante que Europa tenga una voz fuerte en este nuevo orden internacional que se está conformando, para que sigamos disfrutando de todos estos derechos que no podemos dar por sentados de cara al futuro. En esta voz fuerte de Europa, ¿no?, que mencionaba, es verdad que más allá de lo positivo, ¿no?, hay voces expertas también que alertan de una falta de competitividad, ¿no?, como fue el informe Draghi, ¿no?, que alertaba en concreto, hablaba de la inacción, ¿no?, que compromete la competitividad de Europa y cómo se desvanece el modelo de crecimiento europeo, ¿no? No sé si usted comparte este diagnóstico. Estamos en un momento de un intenso cambio tecnológico y se están redefiniendo también las grandes potencias económicas y comerciales, Estados Unidos y ahora China y otros países emergentes, por ejemplo Brasil, India, Sudáfrica, que también quieren tener una voz más fuerte en este nuevo orden. Y por eso es importante que Europa se siga manteniendo como una superpotencia comercial y tecnológica, que lo somos, y también que refuerce su capacidad en el ámbito de la seguridad y la defensa, porque ese es el ámbito en el que somos dependientes de Estados Unidos y en el que tenemos una mayor vulnerabilidad, como estamos viendo estos días con las agresiones de Rusia. Si conseguimos reforzar nuestra capacidad de actuar como europeos en seguridad y defensa y con una capacidad industrial fuerte, también podremos hacer valer todo ese liderazgo económico, comercial y tecnológico que tenemos. Y desde el Banco Europeo de Inversiones lo que estamos haciendo es justamente apoyar las grandes infraestructuras, la capacidad de seguridad y defensa, pero también apoyar las startups, las ideas, los innovadores europeos para que podamos aprovechar todo ese potencial y, en definitiva, para que el talento, las ideas y las tecnologías que nacen en Europa puedan también crecer dentro de un mercado único europeo. Acaba de mencionar usted la seguridad y defensa, ¿no?, como una de las líneas de acción del Banco Europeo de Inversiones. Esta se ha puesto de alguna manera en duda, ¿no?, también siendo que el banco, digamos que históricamente no ha financiado, ¿no?, proyectos de carácter militar, ¿no?, de defensa. No sé si cree usted que esta línea debe mantenerse o que Europa debe avanzar también hacia este tipo de inversiones. Cuando llegué al banco en enero de 2024, justo 2 días antes dejé de ser vicepresidenta primera aquí en el Gobierno de España, y desde el primer día, desde que llegué al banco, tenía claro que teníamos que reforzar nuestra actuación en el marco de la seguridad y la defensa. El marco en el que nos movíamos era muy restrictivo y entonces lo ampliamos ya en 2024 y en 2025 de nuevo, para poder financiar todas las grandes infraestructuras, por ejemplo, para la movilidad militar, puertos, aeropuertos, también carreteras, para poder apoyar todos los proyectos de innovación. Hemos firmado uno muy importante aquí en España con Indra, por ejemplo,
para poder proporcionar financiación a las pymes que actúan en toda la cadena de valor de la industria de la defensa y también para desarrollar capacidad industrial, por ejemplo, en la fabricación de drones y apoyar al ecosistema que están haciendo de fondos de inversión dedicados en el ámbito de la defensa. Justamente esta semana hemos aprobado una inversión en el primer fondo español especializado en la industria de la defensa que se llama Nazca. Y hemos duplicado nuestra financiación en este ámbito. Este año vamos a llegar al 3,5% de la financiación en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y lamentablemente creo que tenemos que seguir en esta misma línea. Lamentablemente porque evidentemente a todos nos gusta invertir mucho más en universidades, en educación, en vivienda, en hospitales, en infraestructuras que mejoran la vida de la gente, pero en este momento es fundamental que Europa pueda defenderse y las instituciones públicas tenemos que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, claro. ¿Teme usted, como alertan también algunos expertos sobre el Banco Europeo de Inversiones, que debido a estas inversiones que realiza en defensa, el banco pierda un poco su carácter de banco de desarrollo para pasar un poco a ser una especie de brazo militar de la Unión Europea? No, el Banco Europeo de Inversiones tiene una doble naturaleza. Por una parte es el brazo financiero de la Unión Europea, pero por otra parte está en el corazón de la familia de los bancos multilaterales. Como he dicho al principio, también tenemos un papel importante en el resto del mundo. Cada año proporcionamos entre 8 y 9.000 millones de financiación alrededor de todo el mundo, sobre todo ahora mismo en Ucrania, en los países que están próximos a las fronteras de la Unión Europea, nuestros vecinos en el este y en la cuenca mediterránea, también en África. Y financiamos en todo el mundo proyectos que son verdaderamente inspiradores. Por ejemplo, somos el socio financiero de la Alianza de las Vacunas y lo que hacemos es proporcionar financiación para que se construyan fábricas de vacunas en África. No tengo que explicar la importancia que esto tiene desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos africanos, ¿no? O grandes proyectos de infraestructuras energéticas en América Latina, o grandes infraestructuras de agua en Asia Central, y eso nos da también capacidad para apoyar los intereses europeos y la agenda europea en todo el mundo. Hablando usted, como decía, de las inversiones que el banco realiza más allá, fuera de las fronteras de la Unión Europea, ¿no?, por todo el mundo, quería preguntarle sobre la situación actualmente en Gaza, ¿no?, situación humanitaria terrible. No sé si el banco se ha planteado algún tipo de inversión para reestructurar lo que allí está ocurriendo. Evidentemente, en este momento lo más urgente es que vuelva la paz a Oriente Medio y que termine esta tragedia que estamos viviendo a diario. Y desde el Banco Europeo de Inversiones estamos apoyando, no solo con ayuda humanitaria, sino estamos apoyando la estabilidad económica y financiera de Cisjordania. Justamente esta semana, coincidiendo con la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, se ha firmado un importante préstamo de 400 millones de euros a la Autoridad Monetaria Palestina para que pueda proporcionar financiación a las pymes y las startups que están en ese territorio de Cisjordania. En definitiva, estamos tratando de apoyar la economía de ese Estado emergente de Palestina para apoyar la solución de una paz duradera con dos Estados, que es la posición que tiene la Unión Europea y la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Más allá de las inversiones, ¿no?, del banco fuera de la Unión Europea, por centrarnos, ¿no?, en lo que es Europa, ¿cómo valora usted Europa se caracteriza muchas veces por la gran regulación, ¿no?, que la caracteriza? ¿Cómo diría usted si la regulación es positiva o si de alguna manera va en contra de la inversión, ¿no? Bueno, está claro que la regulación es necesaria, ya sea para garantizar la estabilidad y la seguridad de los bancos, como para garantizar los estándares de calidad de los productos que comemos o hasta la calidad de la ropa que vestimos. Y en este sentido, la Unión Europea, Europa es el mejor lugar del mundo para vivir. Y es gracias en parte a que tenemos unos estándares de seguridad y de calidad muy, muy altos, ¿no? Pero está claro que la regulación excesiva supone un coste importante para las empresas. De hecho, en el Banco Europeo de Inversiones hemos hecho una encuesta con 13.000 empresas europeas que arroja unos datos muy inquietantes. El coste medio para las empresas es de un 1,8% de sus ingresos para cumplir las exigencias regulatorias. Ese porcentaje sube al 2,5% para las pymes. Y por dar un dato de referencia, los costes energéticos, cuando subió el precio del petróleo como consecuencia del ataque de Rusia contra Ucrania, llegaron al 4% de los ingresos de las empresas. O sea que
La simplificación verdaderamente es beneficiosa, reduce los costes de las empresas y por tanto las hacen más competitivas, y desde el Banco Europeo de Inversiones lo tenemos claro. Estamos totalmente comprometidos para simplificar nuestros procedimientos y ayudar también a que la Comisión Europea y el resto de las instituciones sean menos costosas, más ágiles, que tengan menos burocracia. ¿Cuáles diría que además de la simplificación son las grandes líneas de actuación del banco en los próximos años bajo su presidencia? Bueno, el Banco Europeo de Inversiones está totalmente alineado con las prioridades de Europa y en este momento hay 3 palabras que marcan la acción: competitividad, seguridad, simplificación. Y en todos estos ámbitos estamos actuando desde el Banco Europeo de Inversiones, y cada gran infraestructura que hay aquí en España, desde la Y vasca, la renovación de los trenes de Renfe, las infraestructuras energéticas como el Salto de Chira en Canarias, la renovación de la flota de autobuses aquí en Madrid o en Valencia, proyectos de vivienda en Barcelona, en Valencia, en Andalucía. Cada vez que hay una inversión importante, ahí está la bandera de Europa y ahí está la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y eso es lo que quiero continuar haciendo, ¿no? Tener una institución que sea relevante y que contribuya a una Europa fuerte en un mundo mejor. Uno de los problemas transversal, yo diría, en toda la Unión Europea, que afecta hoy en día y también especial a la juventud, es el de la vivienda, ¿no? ¿En qué medida el Banco Europeo de Inversiones puede contribuir a facilitar, ¿no?, un acceso a la vivienda para los jóvenes? Sí, el problema de la vivienda no es exclusivo de España. De hecho, es uno de los temas que más me sorprendió en 2024. Hice una gira por todos los 27 Estados miembros, hablé con todos los presidentes del gobierno, primeros ministros, ministros de Hacienda, y me sorprendió cómo el problema de la vivienda y sobre todo el acceso de los jóvenes es común a todos los países europeos. Se ha agravado desde la pandemia y responde a muchas causas, porque se produce en países que tienen crecimientos fuertes y no tanto, que tienen mucha inmigración y no tanto. Tiene que ver con la fragmentación de la industria, tiene que ver con el desarrollo y con la explosión realmente de las viviendas turísticas de corta duración, tiene que ver con el aumento de los materiales de construcción en estos últimos años, la dificultad de encontrar mano de obra, el freno de la construcción durante la pandemia. Son muchas las razones, pero desde las administraciones públicas tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a los jóvenes. Lo hice en el Gobierno de España, aprovechando también los fondos europeos para impulsar programas de promoción de vivienda, y ahora lo estamos haciendo desde el Banco Europeo de Inversiones. De hecho, el año pasado proporcionamos 1.000 millones de financiación en España para proyectos de vivienda. 1 de cada 3 euros en 2024 dedicados a vivienda los invertimos aquí, en España, con programas a lo largo y ancho del territorio, y que he podido visitar. He podido visitar 2 proyectos, por ejemplo, en Barcelona y en Valencia. Y yo creo que con todos los impulsos que se están dando desde las administraciones municipales, regionales, que son las competentes en materia de vivienda, desde el Gobierno y también desde las instituciones europeas, pues yo espero que en los próximos años se vea la diferencia. Ustedes quieren financiar, ¿no?, como decía, vivienda social, ¿no?, porque es una prioridad europea, pero al mismo tiempo el Banco Europeo de Inversiones es un banco que tiene que asegurar rentabilidad y controlar los riesgos, ¿no? ¿Cómo piensa un poco equilibrar este círculo? Pues es una pregunta buenísima, porque que además nos planteamos cada día. El Banco Europeo de Inversiones tiene un modelo de negocio único. Ninguno de los otros bancos multilaterales tienen el mismo modelo de negocio. El resto de los bancos necesitan estar constantemente recapitalizándose para asumir las pérdidas. Nosotros tenemos un apalancamiento muy fuerte. No necesitamos ampliación de capital porque tomamos prestado el dinero en los mercados financieros gracias a la AAA muy potente, muy fuerte que tenemos, y esto es gracias a que contamos con garantías del presupuesto comunitario. Tomamos esas garantías del presupuesto comunitario, las multiplicamos con nuestro propio capital y además así también impulsamos la inversión privada, ¿no? Todos nuestros proyectos llevamos a inversores privados con nosotros y eso hace que nuestra capacidad de impacto sea única realmente. Las garantías públicas son lo que permiten que el Banco Europeo de Inversiones mantenga su AAA y asuma unos riesgos muy elevados. Por ejemplo, en este momento financiar los proyectos en Ucrania, un país en guerra en el que normalmente una institución financiera no podría operar, ¿no?
o en África, o proyectos de alto riesgo muy disruptivos, muy innovadores en nuevas tecnologías verdes, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, con ese sistema sofisticado de gestión de riesgos y aprovechando al máximo las garantías públicas, es como podemos tener un volumen de negocios anual de unos 100.000 millones de euros y asumir un riesgo muy importante en beneficio de los intereses de la Unión Europea. De manera que el banco aceptaría, digamos, estas inversiones de menor rentabilidad porque tiene un componente social, ¿no? Claro, tenemos evidentemente no se puede conseguir la misma rentabilidad con una infraestructura de gran dimensión a una entidad pública europea que una inversión de alto riesgo fuera de Europa. Pero con todo, el Banco Europeo de Inversiones tiene unos beneficios muy importantes, de más de 2.000 millones de euros el año pasado, en 2024. Lo que hacemos es, no distribuimos dividendos a nuestros accionistas, reinvertimos cada año el beneficio y eso es lo que nos permite también tener un capital de reservas muy importante para poder afrontar las inversiones. Ha mencionado usted la transición verde, ¿no? Si no me equivoco, más de un 60% de las inversiones del banco están dedicadas a la transición ecológica, ¿no? Pero todavía han pasado ahora justo 10 años, ¿no?, de la cumbre de París del clima de 2015, sí. Y justo el otro día leía, ¿no?, que 40 países todavía, solo de los 200, han aprobado, digamos, planes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cómo valora usted esto y si cree que se puede hacer todavía, ¿no?, para tomarnos esto un poco más en serio? Sí, en general es más del 50% lo que hacemos de inversión verde, pero en España es verdad que 6 de cada 10 euros de financiación van al despliegue de las renovables, los nuevos combustibles limpios, proyectos de modernización y de eficiencia energética, la descarbonización de la industria, la eficiencia de los edificios. Todos estos, el transporte sostenible, sobre todo el ferrocarril, todas estas inversiones en nuestro país representan más o menos un 60% de la actividad en estos últimos años. Yo creo que como europeos lo tenemos muy claro, ya no es solo una cuestión de dejar a las generaciones futuras un mundo sostenible y más limpio, sino que es un tema de competitividad y de seguridad hoy en día. Está claro que no podemos seguir dependiendo de los productores de combustibles fósiles, muchos de ellos regímenes no precisamente democráticos, que no nos dan confianza y seguridad para el futuro. Y por eso las empresas europeas y los gobiernos europeos lo tienen claro. Nuestros accionistas, los 27 Estados miembros, nos apoyan sin fisuras en que sigamos consolidando nuestro papel como el Banco del Clima. Y cuando otras instituciones multilaterales están teniendo que cambiar sus prioridades ante el cambio de política de Estados Unidos, el Banco Europeo de Inversiones, como solo tenemos de accionistas los 27 Estados miembros, pues continuamos liderando la financiación verde y apoyando también el liderazgo tecnológico de Europa en estos sectores de futuro. Yo creo que no es solo lo correcto, es que también es lo inteligente en este momento. Uno de los problemas, si no el mayor, ¿no?, sin embargo, cuando hablamos de la transición verde, ¿no?, es lo dependiente que todavía es el crecimiento económico de los países de los combustibles fósiles, ¿no? ¿De qué manera cree que se podría avanzar hacia esa transición verde sin perjudicar, digamos, ¿no?, al menos el Producto Interior Bruto de los países, ¿no?, el crecimiento económico? Bueno, de hecho Europa es un buen ejemplo porque en estos últimos 30 años hemos tenido un crecimiento muy significativo reduciendo las emisiones de CO2. Es decir, que Europa demuestra y es un ejemplo palpable de que si se quiere se puede, ¿no?, seguir creciendo y ganando competitividad y productividad, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de CO2 y yo creo que en este momento hay unas innovaciones tecnológicas que van a permitirnos en los próximos años pasar a tener desde el hidrógeno verde o el metanol verde y otros combustibles limpios a una industria descarbonizada del acero, la industria pesada y lo que vemos en términos de la expansión de los vehículos eléctricos, de las baterías, de las nuevas tecnologías limpias, está acelerándose exponencialmente. Así que yo creo que hemos hecho un gran avance en estos últimos años y ahora de cara a 2030 lo que tenemos que hacer es centrar el tiro bien para apoyar todas aquellas inversiones que verdaderamente contribuyen a la competitividad, la seguridad de Europa y el liderazgo tecnológico. Mencionaba usted al principio de la entrevista, ¿no?, el tema de la cohesión en Europa, ¿no? Cómo todavía puede ser que tengamos una Europa un poco a dos velocidades, ¿no?, entre los países del norte y más del sur de la Unión Europea. ¿Cómo puede el banco contribuir, ¿no?, si se lo plantea un poco a igualar, ¿no?, digamos, la cohesión social en Europa? Justamente está dentro
dentro del corazón del mandato del Banco Europeo de Inversiones desde sus inicios. La verdad es que los padres fundadores de las instituciones europeas eran muy sabios porque vieron venir un montón de cosas, ¿no?, que ahora nos damos cuenta de que son necesarias. Y dentro del mandato del Banco Europeo de Inversiones está la cohesión territorial. Un 50% aproximadamente de la financiación va a las regiones de cohesión, en el caso de España, pues desde Andalucía a Canarias, ¿no? Y esto hace que contribuyamos a que haya proyectos importantes para la actividad económica en todo el territorio de la Unión Europea. Pero fíjate, si puedo, que en este momento me parece que la separación entre los países no se debe tanto a cuestiones económicas como a visiones políticas, ¿no? Estamos viendo en algunos países europeos el surgimiento de regímenes no democráticos, un cuestionamiento del Estado de Derecho, de la libertad de prensa, como he mencionado anteriormente, partidos populistas que, claro, en este momento en el que las cuestiones son tan complejas, vienen con respuestas fáciles, ¿no? La culpa es de los inmigrantes, la culpa es de las feministas, la culpa es de las instituciones, ¿no? La culpa es de los gobiernos democráticos. Y tenemos que ser todos muy conscientes de que tenemos que luchar por nuestros valores democráticos, por la paz, el respeto a las minorías, la convivencia, todo eso que nos ha permitido avanzar tanto en Europa y sobre todo en España desde la llegada de la democracia, principios que están ahora mismo siendo atacados, ya no solo cuestionados, sino atacados a nivel internacional y en algunos países de la Unión Europea. Creo que en ese momento las grietas vienen más en el ámbito político que en el ámbito económico. Usted también tiene esta sensibilidad política, ¿no?, por haberse dedicado también muchos años, nada menos que a ser vicepresidenta del Gobierno de España. ¿Cuánto le preocupa, ¿no?, esto que me está contando sobre la polarización, ¿no?, y cómo incluso dentro de la Unión Europea, ¿no?, vemos un poco también por este estilo de vida que vamos cada vez más rápido, ¿no?, con las redes sociales y demás, cómo cuelan esos mensajes fáciles y rápidos, ¿no?, y cómo todo se polariza y no nos enteramos muy bien de qué pasa realmente en la política, ¿no? Qué buena forma de describirlo. Y ha sido mi experiencia los 5 años y medio en el Gobierno de España y es mi experiencia ahora en las instituciones europeas. Es que el ruido diario y la rapidez de los medios y sobre todo las redes sociales no permiten que los mensajes desde las instituciones lleguen. Simplemente explicar lo que hacemos cada día, ¿no? En el caso del Banco Europeo de Inversiones, yo estoy haciendo todo lo posible con vídeos semanales, con vídeos, hasta estoy en TikTok. Invito a todos los que nos estén viendo en este momento a ver los vídeos que ponemos en TikTok, simplemente porque trato de llegar a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes y que se sepa lo que hacemos desde las instituciones europeas, que es tan bueno y es tan importante para todos nosotros, ¿no? Porque en el caso del Banco Europeo de Inversiones es que el metro que habéis cogido esta mañana, los autobuses, los sistemas de saneamiento de aguas, el apoyo a las empresas pequeñas y medianas en España a través de los bancos, la bandera europea está detrás de todos estos proyectos, pero muchas veces el ruido y la crispación no nos permite que esos mensajes lleguen, ¿no? Y creo que es muy importante tratar de centrarnos en lo que nos une, dejar a un lado lo que nos separa, porque en este momento la batalla que se está librando a nivel mundial en defensa de la democracia, de la paz, del respeto, también el respeto a las personas LGTBI, el respeto a todas las sensibilidades y todos los puntos de vista, está bajo cuestión, está incluso siendo atacado desde instituciones que hasta ahora, por supuesto, habían sido incluso adalides, ¿no?, de la democracia. ¿Qué diría que se puede hacer si se le ocurre algo? No sé, también desde Europa, que en principio parece que en Europa no hay tanta crispación como aquí en España, pero por lo que dice es un problema transversal. No, España es un país particularmente intenso, sí. En nuestro país todo es apasionado, es un país muy extremo, para bien y para mal, ¿no? Así somos los españoles, muy apasionados, lo cual nos hace un país maravilloso y al mismo tiempo un país en el que hay un grado de crispación y de enfrentamiento y de ataques personales que no se da en otros países europeos. Yo creo que es muy importante, y ese sería mi consejo a los jóvenes, levantar la mirada, informaros bien. No os creáis las noticias que llegan inmediatamente. La inmensa mayoría de lo que pasa en cada día, y será vuestra experiencia personal, es bueno. La inmensa mayoría de la gente tiene una vida positiva, disfruta de su familia, de sus amigos y tiene un entorno agradable de respeto.
que yo creo que es el que tenemos que promocionar y al que tenemos que contribuir entre todos. Eso yo por lo menos hago todo lo que puedo todos los días para contribuir a ese mundo mejor, porque es el que quiero dejar a mis hijos, evidentemente. Le voy a hacer, si le parece, para terminar, unas preguntas un poco más personales, así un poco más Vale. cortitas. Ya sé que es lo que más miedo da Sí. a los políticos, pero bueno, un poco para acercarles más a la ciudadanía. Vale. ¿Qué significa para usted, así de un modo corto, asumir la presidencia del banco en este momento tan crucial para Europa? Bueno, es un orgullo, es un gran orgullo ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones, porque yo cada día me levanto muy motivada sabiendo que mi trabajo cuenta, que es importante y que en este momento contribuye a esa voz fuerte de Europa y a un mundo mejor, espero. ¿Qué legado le gustaría dejar como presidenta del Banco Europeo de Inversiones? Pues un banco que haya contribuido a una Europa más segura, a protegernos y también a un mundo en paz, ni más ni menos. Dígame algo malo del Banco Europeo de Inversiones. Pues es una gran institución. Mis compañeros, que alguno está por aquí, me dirán, es una gran institución y por eso también pues a veces se convierte en complicada, burocrática, y estoy también dentro de la institución intentando simplificar las cosas, tener una mayor movilidad, modernizar y digitalizar la institución. Ya lo he hecho antes en la Comisión Europea, también aquí en España, justamente como ministra de Digitalización, y ahora lo estoy haciendo en el Banco Europeo de Inversiones. Ha vivido, como dice, en Bruselas, Madrid y Luxemburgo. ¿En qué ciudad se queda? Bueno, es que me encantan las tres. Yo me adapto inmediatamente, voy como un caracol con mi casa allí donde me toca. He hecho ya 7 mudanzas y me gusta cambiar de entorno y me gusta descubrir nuevos horizontes. ¿A dónde le gustaría ir si pudiera hacer un viaje sin agenda oficial? ¿A dónde? Pues el último viaje personal que he hecho así con mi familia ha sido a Egipto. Y me encantó, lo recomiendo fervientemente, llevaba toda la vida deseándolo y me emocionó. Siempre para mí es de las cosas que me dan más felicidad poder estar con mi familia y poder viajar con ellos. Espero poder seguir haciéndolo muchos años. Si tiene que elegir entre política y economía. Bueno, las dos. Mira, hay una frase que cito mucho en mis discursos en las facultades de economía o de periodismo, valdría igual, que es una frase de Tommaso Padoa-Schioppa, un famoso economista que fue uno de los padres del euro, y le preguntó, un periodista le preguntó, señor Padoa-Schioppa, ¿usted qué quiere, entender el mundo o cambiarlo? Y él dijo, las dos, quiero entender el mundo y cambiarlo, por eso soy economista. Creo que la economía y la política tienen que ir de la mano si queremos de verdad tener impacto sobre el terreno, y eso es lo que he hecho a lo largo de toda mi carrera. Y más allá de la política y de la economía, ¿a qué se hubiera dedicado si no lo habría dado por aquí? Al periodismo. Me encanta escribir y me hubiera encantado dedicarme justamente a la comunicación y el periodismo. Creo que juega un papel absolutamente fundamental los medios de comunicación en nuestros regímenes democráticos, que hay que proteger la libertad de expresión y que en este momento de transición y de digitalización tenemos que seguir apostando por medios que digan la verdad, que cuenten las cosas como son y que más allá de eso, del chascarrillo y la anécdota o el enfrentamiento personal, traten de explicar a los ciudadanos lo que de verdad importa, lo que va a quedar para el futuro. ¿Algún referente que le haya marcado en su trayectoria? Bueno, he tenido, evidentemente, para empezar, mi padre, que es una persona que ha marcado mucho mi familia, y luego todos los jefes que he tenido a lo largo de mi carrera, afortunadamente me han apoyado mucho, desde Pedro Solbes, cuando era ministro de Economía, Nelly Cruz, que fue comisaria de competencia y que fue la que me reclutó para irme a la Unión Europea. Y en este momento hay mujeres fantásticas como Christine Lagarde o Kristalina Georgieva, que son referentes para todas las mujeres que queremos tener un papel transformador en el mundo. He tenido mucha suerte en este sentido. ¿Y cómo lleva la exposición pública? Ahora tengo mucha menos. En Luxemburgo no me conoce la gente por la calle, tengo mucha más libertad para salir, para ir a los sitios y tengo mucha menos exposición pública y durante los años en el Gobierno de España, esos 5 años y medio, pues lo mejor posible, ¿no? Tratando de entender y adaptándome a una parte que es muy importante, evidentemente, para un ministro, el estar constantemente expuesto a una foto o a un comentario personal, eso te cambia la vida, desde luego.
Y más ahora, ¿no? Con las redes y Sí. que pueden pillarte en cualquier momento. Efectivamente, te cambia la vida y tiene un impacto en tu actuación personal, ¿no? En fin, he tenido suerte en ese sentido, pero sí creo que es importante además transmitir ese mensaje, porque creo que desde fuera a lo mejor no se es consciente de lo que viven las personas expuestas en términos de restricción de su libertad personal y también exposición y las 24 horas del día, ¿no? Le merece la pena, a pesar de ello. Hombre, claro, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de lo vivido como ministra de España, además los duros años de la pandemia, hasta tuvimos la explosión de un volcán, ¿no? El volcán de La Palma, la guerra, la inflación. No, yo estoy muy orgullosa y me siento... Tengo 56 años y siento que estoy en mi mejor momento en términos de impacto, de desarrollo personal y de poder contribuir a un mundo mejor. ¿Qué diría que mueve a Nadia Calviño? Pues mira, hace poco me hicieron esa pregunta y lo dije en inglés, ¿no? Dije purpose, people. Yo creo que eso es lo que me mueve, ¿no? El tener un trabajo que tiene un sentido, una misión y un objetivo y un impacto. Y trabajar con las personas. Me gusta mucho trabajar con los equipos, me gusta mucho motivar a las personas. Creo que esas dos cosas, purpose, people, impact. Esas tres cosas son las que me mueven en mi vida profesional, por supuesto. Muchísimas gracias, presidenta, por la entrevista. No, muchas gracias a vosotros.